Para completar la temática de la integral de línea, vamos a considerar los conceptos de independencia de la trayectoria y teorema de línea. Bueno, supongamos que queremos calcular la integral de línea de un campo vectorial f a lo largo de una trayectoria que va de un punto A, que es la imagen de A en la función vectorial que define la curva, y un punto B, que es la imagen de un valor B del parámetro que define la curva. Si ahora suponemos además que el campo f es el gradiente de un cierto campo escalar phi, entonces podemos mostrar, como se ve aquí en la diapositiva, que la integral va a resultar independiente de la trayectoria, es decir, solamente va a depender de cuál es el punto de inicio y cuál es el punto final, ya que el valor de la integral será el valor, la función phi evaluada en el extremo final de la trayectoria menos el valor de la función phi o del campo escalar phi en el extremo inicial de la trayectoria. Vamos a decir algunas cosas más acerca de la independencia de la trayectoria. Si la integral de un campo vectorial f es independiente de la trayectoria, entonces diremos que ese campo es conservativo. Y el campo escalar cuyo gradiente es igual al campo vectorial f se llamará potencial de f. Con esta terminología tenemos entonces lo siguiente, que si f es un campo vectorial conservativo y phi un campo potencial de f, entonces la integral del campo f a lo largo de la trayectoria será el potencial evaluado en el extremo final menos el potencial evaluado en el extremo inicial. Por supuesto, en caso de que la curva sea cerrada, es decir, que phi de A sea igual a phi de B, es decir, que el punto final coincida con el punto inicial, pues entonces el valor de la integral será 0. Por supuesto, esto sí, el campo es conservativo. Tenemos entonces definidos así dos problemas de carácter operativo. Uno es cómo saber si el campo vectorial es conservativo, es decir, que la integral resulta independiente de la trayectoria, y otra es determinar un campo escalar que sea potencial del campo vectorial dado. En el caso de un campo vectorial en el plano, que sea Pi más QJ, este será conservativo siempre y cuando la parcial de P respecto a Y sea igual a la parcial de Q respecto a X. Y en el caso de un campo vectorial en el espacio, Pi más QJ más RK, este va a ser conservativo siempre y cuando el rotacional del campo sea 0. Esto sería para saber si es conservativo. Para encontrar el campo potencial, pues entonces tenemos que, si el campo vectorial es Pi más QJ, es decir, estamos en el plano, y es conservativo, entonces debemos encontrar un campo escalar phi, tal que su parcial respecto a X sea P y su parcial respecto a Y sea Q. En caso de que se trate de un campo vectorial en el espacio, tendríamos que añadir una tercera condición, que es que la parcial de phi respecto a z sea R. Tenemos entonces que si la parcial de Q respecto a X es igual a la parcial de P respecto a Y para un campo vectorial Pi más QJ, entonces, y si el campo, el campo sería conservativo, y la diferencia parcial de Q respecto a X menos la parcial de P respecto a Y sería 0. Por lo tanto, la integral de esa diferencia en un cierto conjunto D, la integral de área de esa región D sería 0. Bueno, si no es 0, resulta que también podemos encontrar utilidad a esta expresión. El teorema de Green nos establece la igualdad entre una integral de área con una integral de línea. ¿En qué caso? Bueno, en caso de que la curva sea cerrada, simple, que no tenga agujeros, y el interior va a ser precisamente una región D. En tal caso, la integral sobre esa región D, es decir, la integral de área sobre esa región D, de esa diferencia parcial de Q respecto a X menos
parcial de P respecto a Y, será precisamente la integral a lo largo de la trayectoria que consiste en su frontera de P de X más Q de Y. Cuando vemos esa integral tal y como está escrita, es decir, con la integral de área del lado izquierdo y la integral de línea del lado derecho, entonces la vamos a aplicar cuando conozcamos la región D y los campos Q y P, los campos escalares Q y P. Conociendo D, D tendrá que ser una región simplemente conexa, es decir, que sea de una sola pieza y sin agujeros. Y en tal caso C será su frontera recorrida positivamente. Y de esa forma podríamos calcular esta integral de área por medio de esta integral de línea, la que resulte más sencilla. Cuando querramos ver la ecuación en el sentido opuesto, es decir, con la integral de línea del lado izquierdo y la integral de área del lado derecho, querrá decir que conocemos la curva C, y en tal caso esta tendrá que ser una curva simple, que no tenga intersecciones entre ella misma y que sea recorrida exactamente una vez. En tal caso, la región D es el interior de esa curva cerrada. Un ejemplo de aplicación para el teorema de Green en esta dirección, es decir, con la integral de área del lado izquierdo y la integral de línea del lado derecho, es en algunos casos si queremos calcular un área. Si queremos calcular un área, entonces la expresión entre paréntesis en el integrando tendrá que ser 1 para que eso corresponda justamente al área de la región D. Para que la parcial de Q respecto a X menos la parcial de P respecto a Y sea 1, podemos hacer, por ejemplo, tenemos infinitas combinaciones. Algunas de ellas, las más sencillas, son las tres que se muestran aquí. Si Q es X y P es 0, entonces la parcial de Q respecto a X es 1 y la parcial de P respecto a Y es 0 y obtenemos el 1 deseado. Y nos quedaría la fórmula o la expresión que el área de la región D sería la integral sobre el contorno de X diferencial de Y. Otra combinación es que Q sea 0 y P sea menos Y. En tal caso, el área va a ser el negativo de la integral sobre el contorno de Y diferencial de X. Y finalmente, si Q es X medios y P es menos Y medios, se obtiene esa última ecuación que tenemos ahí. El teorema de Green tiene una segunda forma que resulta útil para la aplicación de determinados resultados, por ejemplo, en electromagnetismo, y es en el caso en que la región no sea simplemente conexa, de hecho que tenga un agujero al interior, como la región R mostrada en la primera parte en esa figura. En tal caso se hace lo que se está mostrando ahí, se divide, pasamos una línea horizontal y nos quedan dos regiones R1 y R2, que esas iban a ser simplemente conexas, a esas se les aplica el teorema de Green para tal caso y obtenemos el resultado siguiente. Bueno, el resultado es que si escribimos la curva exterior, si la parametrizamos de manera que quede recorrida positivamente y la curva interior, la frontera interior, que quede recorrida negativamente, entonces se puede mostrar, o con la figura anterior se puede mostrar que la integral de la parcial de Q respecto a X menos la parcial de P respecto a Y, en este caso, sería la integral a lo largo de la trayectoria de la frontera exterior más la integral a lo largo de la trayectoria interior.